pues la presidencia del ITAIP. Don Ricardo, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Gracias, igualmente. Muchas gracias por tus palabras que mucho motivan y mucho comprometen. Ricardo, estoy a la orden. Estamos ante una situación, pues la verdad es que repetitiva, históricamente hablando. La CFE de alguna manera ha complicado la vida de los tabasqueños por mucho tiempo, decía el gobernador, pues bueno, a costa de los bienes y la vida de muchos tabasqueños, pues bueno, otras entidades pueden proveerse de luz. Pero aquí han entrado ustedes con un documento que me parece muy interesante. ¿Qué los motivó, Ricardo León Carabeo? Pues mira, tuvimos una plática, si no me falla la memoria, el viernes, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un servidor, derivado de dar a conocer los indicadores de transparencia de los entes públicos, y esta plática nos llevó a el diálogo que todos los tabasqueños siempre cuando la época de lluvias y toda esta ambiente que se empezaba a manejar en torno a las lluvias, y coincidíamos primero en que la información que se estaba dando por parte de la Comisión Federal de Electricidad es una información muy técnica y que te hablan de medidas y de expresiones o terminología que son poco accesibles para el ciudadano. Y en este orden de ideas también estaba un poco la forma inadecuada, por llamarlo, en que los funcionarios de la CFE estaban dando a conocer la información, ¿no? Por ejemplo, Carlos Morales, quien es el firmante de la carta o la respuesta que da la Comisión Federal de Electricidad, al ser entrevistado definitivamente lo único que nos daba era muchísimo más angustia en la forma en que ni siquiera podía precisar las mediciones que estaban en torno a la presa. Finalmente identificamos que la toma de decisiones de la CFE involucra los derechos humanos en el sentido más amplio, todos los derechos que conciernen a la persona, el libre tránsito, su integridad física, su patrimonio, su salud, el derecho de los menores, de las mujeres, de las familias, etcétera. Y lo otro, que era una ponderación ya dentro del ámbito de mi competencia, era la nugatoria o la nula posibilidad de tener acceso a la información que sea, primera, puntual, que sea veraz, que sea oportuna. Entonces, si tú revisas la página de la Comisión Federal de Electricidad, pareciera que se remite a una serie de definiciones o de puntos de vista técnicos en lo que se refiere a este tema, e incluso en el Twitter oficial de la Comisión Federal de Electricidad está lo mismo. Entonces, estaban marginando el tener una interacción adecuada con los ciudadanos, pues. Entonces, la falta de información oportuna del ciudadano, que de origen le pertenece todo lo que en el ejercicio de sus atribuciones un servidor público hace, toda la verdad documentada pues en este ejercicio, pues la falta de esa información nos coloca a los ciudadanos en un estado de indefensión. Estaba muy claro que el derecho de acceso a la información estaba tergiversado, y por el otro lado la falta de transparencia. Por ponerte reflexiones que tuvimos a la mano nosotros, estamos hablando de 2 millones de personas, 2.500.000 habitantes más o menos en Tabasco, y no hay una transparencia proactiva, no hay un lenguaje claro por parte de la Comisión Federal de Electricidad para dirigirse a la población que se encuentra asentada en el estado de Tabasco. Hablaban de llanuras, hablaban de mediciones técnicas de las presas, pero si hay la afectación a diferentes, si hay la afectación a la población que está integrada por diferentes segmentos, lo obvio, lo deseable desde el punto de vista de la transparencia y acceso a la información es que todo se maneje en un lenguaje tan claro, que lo pueda tener, entender desde un menor de edad hasta una persona adulta. Señor presidente del ITAI, perdón que le interrumpa, pocas veces vemos que dos organismos, pues bueno, puedan conjuntarse, hacer sinergia
para defender a los tabasqueños, así lo miramos, y ustedes en el mismo documento lo que le están solicitando a CFE es que se conduzca con responsabilidad. También hacen un exhorto porque al decir en el documento hay opacidad, de ahí que usted diga que es necesaria la transparencia. Por supuesto, la opacidad la hay porque revisemos las cuentas de la CFE y la información ni ha sido, no ha sido transmitida con prontitud para los ciudadanos. Y yo tampoco es el caso, aquí es muy importante que caigamos en un dimes y diretes de funcionarios. Yo te diría, los funcionarios debemos quedar en nuestros planos de debate o de diferentes puntos de opinión relegados a un segundo plano. Lo verdaderamente importante es que la Comisión Federal de Electricidad, en un lenguaje claro, proporcione información sobre el manejo de las presas a los tabasqueños, porque tenemos un interés jurídico directo, porque la información nos pertenece de origen en nuestra calidad de ciudadanos y que es un derecho universal. Y además esto coloca en la posibilidad de generarse daños directos al patrimonio de las personas y a las personas mismas. ¿Por qué coincidimos? Porque fundamentalmente son derechos humanos. Finalmente también debo compartir que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y un servidor nos conocemos y pudimos entrar en un diálogo muy franco, muy directo, muy abierto en este sentido de la falta de transparencia y acceso a la información y la violación o probable violación de derechos humanos a la población tabasqueña. Y la verdad, se ha dicho, los dos teníamos dentro de nuestras atribuciones y dentro de nuestras competencias las herramientas jurídicas para hacer esto. ¿Sí? No es una cuestión como órganos constitucionales autónomos que se limiten exclusivamente a hacer una atenta solicitud a el respeto de un derecho. Estas dos instituciones están para decirle, este es el derecho que está acreditado y se debe respetar por parte de la autoridad. Claro. En manejo de las presas, como tanto tú como yo, como tabasqueños, sabemos que hacia la historia, nuestro pasado reciente, no hemos tenido la certeza de el cómo se han venido manejando las presas. Yo recuerdo la insensible declaración de algún funcionario de la Comisión Federal de Electricidad en el 2007 que dijo, se va a inundar lo que se tenga que inundar. ¿Y los seres humanos qué? Efectivamente, ¿y nuestros derechos qué? Coincidimos, o sea, si no se contigo. trata de que se inunde lo que se vaya a inundar, se trata de que respeten a la integridad de las familias, los derechos de las familias. No es una cuestión de agua, sino de actitud también. Claro, y por eso la verdad aplaudo lo que ustedes han hecho en establecer y proteger los derechos humanos, la salud, la integridad y el patrimonio. Y desde luego, el que realmente se transparente el manejo de las presas. No nos queda muy claro a todos los tabasqueños lo que está haciendo, CFE con agua, con este manejo de las presas, a costa de la vida y el patrimonio y los derechos humanos de muchos tabasqueños. Otros se ven beneficiados, Ricardo León. Sí, totalmente. Yo ahí, te agradezco la simpatía por el pronunciamiento conjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del ITAIP. Y sí, desde luego, los tabasqueños y en general, cualquier persona no tabasqueña que vive en Tabasco, tenemos la incertidumbre. Mira, revisemos cronológicamente las declaraciones de los diversos funcionarios y hay contradicción entre ellos mismos, entre los funcionarios de CFE. El señor Carlos de repente declara una cosa, de repente otra, que crea un estado de incertidumbre, ¿no? Que va en detrimento de los propios tabasqueños. Y quisiera puntualizar una reflexión estrictamente jurídica. Sí, dime. Si bien es cierto que el licenciado Manuel Bartlett en su cuenta de Twitter puso que por instrucción de él y la respuesta, lo cierto es que la magnitud
de la petición realizada por el presidente y a la cual coincidimos los órganos de transparencia y de derechos humanos, y de hecho ampliamos, no es mediante un leve o pequeño oficio que se le debe dar respuesta, y no quisiera yo enseñarle o darle una clase de derecho a quien ha demostrado una amplísima cultura jurídica como es el licenciado Bartlett, pero en esencia es un derecho de petición y debe de recaer un acuerdo fundado y motivado en relación a lo que se le está pidiendo. Es decir, existe una incompetencia de origen por parte del señor Carlos Morales para dar respuesta a una petición realizada por el titular del Ejecutivo y también por los órganos garantes. En esencia, debiera responderse así, con un acuerdo debidamente fundado y motivado, porque lo que corrobora Carlos Morales con su carta de ayer, y que fue uno de los grandes motivos que también nosotros dijimos debemos entrar al tema, corrobora la opacidad en la que se está conduciendo la Comisión Federal de Electricidad, porque era para que hubiera salido al encuentro ciudadano, explicando detalle a detalle cómo se manejan las presas, en qué consisten eso que llaman el sistema hidráulico, cómo se regulan, y que los tabasqueños tuviéramos la certeza que cuando escuchemos una medición, saber con precisión si corremos o no la posibilidad de inundarnos, no que estamos a la zozobra. A mí me pasó con familiares que te hablan y te preguntan a las 11, 12, 1 de la mañana, oye, vivo en tal lugar, ¿será que me voy a inundar o no lo sé? Y tú dices, bueno, pues yo tampoco. Pero eso se pudiera prever si la Comisión Federal de Electricidad o las instancias competentes involucradas en el tema pudieran hacer un encuentro directo con el ciudadano con una información clara. Por eso, y muy reflexivamente, el final de la carta termina diciendo que la Comisión Federal de Electricidad se debe conducir con prontitud, con verdad y prontitud, ¿sí? Y además tener una información precisa. Abrimos el sitio web de las presas y te viene una serie de tecnicismos. Ese claro, lenguaje, poco claro. Entendible, sí, poco entendible, Ricardo. Ese lenguaje es una barrera terminológica y lingüística para que los ciudadanos de todo tipo, de todos los niveles y de todas las formaciones puedan tener un acceso a la información. Efectivamente. Ricardo. Sí, y resguardar su vida, su patrimonio, sí, saber qué decisiones tomar y no tener el estado de zozobra. Yo diría que la opacidad se ha traducido en un estado de zozobra para los tabasqueños en la medida en que no se ha dado puntual comunicación o mensajes de qué es lo que está sucediendo con las presas. Muy bien, Ricardo, pues como siempre, muy agradecido de que nos puedas, y muy gentil de tu parte que nos hayas recibido la llamada para puntualizar este documento que, al igual que este servidor, muchos tabasqueños aplauden, y me da mucho gusto que como tabasqueños defiendan al tabasqueño, y la verdad es que me parece muy bien. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo afectuoso y sobre todo te deseo todo lo mejor este lunes. Gracias. Y una excelente semana. Igualmente, muy amable, gracias. Hasta pronto, Ricardo León Carabeo. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el punto exacto de la noticia, Panorama sin Reservas. Escuchas Panorama sin Reservas en 620. Chedraui te ayuda a sacarle más provecho a tu tarjeta Bienestar. Te bonificamos en Monedero Mi Chedraui el 10% de tu compra. Además, puedes